Amigos de Venezolana de Televisión, sean bienvenidos a este programa especial. Hoy tenemos a William Contreras como invitado. Él es el Superintendente Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos de los venezolanos. Estamos en un momento en el cual ha arreciado lo que se ha denominado desde el gobierno, donde el presidente Nicolás Maduro ha denunciado la guerra del pan. Así ha sido denominada. Por cierto que hay algunas experiencias en América Latina sobre guerras símbolo a pueblos latinoamericanos. El caso de Chile en 1970 con la presidencia de Salvador Allende. Y este y otros temas lo vamos a estar analizando y profundizando en este programa especial. Bienvenido, William. Hola, muchas gracias, Ari. Fíjate que una de las cosas que más le preocupa a la gente es la permanencia de las colas. Pareciera que se han institucionalizado, que las colas van a ser permanentes allí. Y con este nuevo plan de abordaje que hace el gobierno nacional, ¿cuáles son los objetivos que está buscando el gobierno en torno a esto que ha denominado la guerra del pan? Bueno, el primer objetivo de este plan que hemos denominado con los compañeros que participan en el plan de congestión 700 para normalizar y regularizar el funcionamiento de las 709 panaderías que hay en el municipio bolivariano Libertador. ¿Qué quiere decir regularizar? La cola, en nuestra opinión, es la expresión o la manifestación del mal funcionamiento que tienen estos establecimientos comerciales que a fin de cuentas son servicios o son instancias que pueden operar porque el gobierno nacional, a través de las instituciones nacionales, públicas, estadales o municipales, les dio un permiso para poder operar en ese espacio. Porque tú ves la cola y dice lo que tú decías ahorita, la campaña mediática, la guerra psicológica contra el pueblo ha hecho pensar de que es normal el funcionamiento en algunos sectores de la población, que la cola es normal porque hay escasez, por ejemplo, que es el discurso sobre todo de los voceros, lo que yo llamo los sicarios económicos o las sicarias económicas, ¿no? Que salen de una vez a justificar el mal funcionamiento de estos establecimientos con el sabido argumento de la escasez. Si no hay materia prima, nosotros no podemos producir. Eso es un discurso para legitimar precisamente que la gente diga, no, es verdad, hay que hacer la colita porque es que no hay materia prima. ¿Qué significa regularizar también? Bueno, nosotros desde el año pasado, desde que iniciamos nuestro trabajo, pues observamos el comportamiento de las colas, la situación de funcionamiento de la panadería. Ahí ha sido clave, sobre todo, la creación de la gran misión de abastecimiento soberano, porque eso de alguna manera articuló de manera ordenada pues, el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver no solamente con los elementos de control, inclusive las cosas sanitarias. Bueno, son conocidos ya la experiencia de las revisiones de las condiciones de salubridad de algunas panaderías. Esa experiencia, junto además la creación del Estado Mayor Especial para Caracas, con el compañero Jorge Rodríguez y la compañera Carolina Cestari, el mayor general Ornella Ferreira, que es parte de ese Estado Mayor, el capitán Escalona, fuimos convocados y nuestra persona, junto con Sunagro, fuimos convocados por el compañero Aristóbulo Isturiz, el ministro Aristóbulo Isturiz, bueno, porque el presidente dio la orden y dice, tenemos que atender el tema de las panaderías y la guerra que se le está haciendo al pueblo escondiéndole el pan a la gente. Se hizo una planificación ordenada en el sentido de, primero, identificar las causas que han provocado precisamente que se se manifiesten las colas, que veamos las colas en lo cotidiano del funcionamiento de la ciudad en el país y el de Caracas. Ahí lo primero que se hizo fue identificar aquellos espacios o las oportunidades que tenemos para crear nuevas panaderías en manos de los comités locales de abastecimiento y producción. Ahí se identificaron al menos con el equipo de la Alcaldía de Caracas, con el Gobierno del Distrito Capital, 100 espacios ya disponibles que están, entiendo yo, que están en proceso de habilitación para que en manos del pueblo organizado, con la participación, por supuesto, el apoyo de las instituciones, el acondicionamiento, el equipamiento, tengamos en funcionamiento en muy breve tiempo 100 panaderías. Seguidamente, con la superintendencia con Sunagro, se identificaron cuál es el universo de panaderías existentes en Caracas. Fueron 709,
el primer trabajo que se hizo fue convocar a aquellos compañeros que de alguna manera u otra están dispuestos a contribuir a estabilizar el funcionamiento de la economía y particularmente en este rubro, en este sector. Ahí se identificaron 114 panaderías más. A estas personas, bueno, se les hizo un diagnóstico, problemas con los equipos, con los hornos, con los equipos de trabajo, el tema ciertamente de la oportunidad en el acceso a la materia prima, que ha sido como un reclamo del sector. Se hizo el diagnóstico, los compañeros de Sunagro, con la alcaldía, con los milicianos y el gobierno del Distrito Capital hicieron una ficha, identificaron cuántos sacos, cuántos equipos, etc. Luego de eso se convocaron además a las 709 panaderías que funcionan en Caracas por circuito. Cuando hablamos de Caracas, perdóname William, porque es importante establecer para quienes nos están escuchando a esta hora el espacio geográfico específico. Es el municipio bolivariano Libertador. Municipio bolivariano Libertador, las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador. ¿Por qué ahí? Porque si bien es cierto que hay algunos estados donde el problema de las colas con las panaderías y en general del funcionamiento de las panaderías se verifica en algunos estados donde se concentra principalmente el problema de las colas, es en el área metropolitana de Caracas, cuando dice de la Gran Caracas, pero con mucho énfasis en precisamente el municipio bolivariano Libertador. Hay algunos estados, como es el caso del estado Zulia, nos llama mucho la atención la cantidad de panaderías registradas ahí. Estamos hablando de 4.000 panaderías. O sea, la relación de cantidad de panaderías con relación a población no cuadra. O sea, ahí hay algo que está revisando el equipo de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano con Sunagro y nosotros, para determinar la veracidad de que esas empresas estén funcionando y que estén operando de verdad. Pero en el caso de Caracas, convocamos a esas panaderías por parroquia. Las 709 se hizo por circuito. Cuando decimos circuito, Caracas está organizada en 5 circuitos, en 5 ejes, y convocamos en sesiones que duraron aproximadamente 3 días. Perdón, antes de llegar a ese punto, ¿no? En esa convocatoria, mientras que hicimos la convocatoria, se les dieron las indicaciones de funcionamiento de las panaderías en paralelo. Nosotros hicimos un abordaje de aproximadamente 29 panaderías, donde estaba crítico no solamente la cantidad de personas en las colas, sino de desorden en el funcionamiento, etc. Y involucramos a algunos compañeros no identificados como funcionarios de la SUNE, sino como personas de la comunidad, a hacer el diagnóstico de cuáles son los mecanismos, las redes de bachaqueos que están asociadas, las horas de llegada de los productos, cada cuánto tiempo sacaban el pan, o sea, qué era lo que estaba pasando exactamente. Ese diagnóstico, en base a ese diagnóstico y la experiencia acumulada de las diferentes fiscalizaciones que se hicieron el año pasado en 1.007 panaderías, en este caso sí, ya en el área metropolitana de Caracas, diseñamos un instructivo validado además, discutido con los compañeros de Sunagro, de la Fuerza Armada, haciendo los ajustes correspondientes. Lo primero que nosotros dijimos es cualquier acción tiene que estar acompañada sin duda de corregir lo que nosotros llamamos la desigualdad de la distribución que hay entre panaderías. Me explico. Hay panaderías que reciben más materias primas de las que realmente pueden procesar o de las que pueden hornear, pueden, digamos, en un periodo de tiempo que pudiera ser de un mes. Y hay panaderías que reciben menos. Entonces aquí está el primer elemento, el correo que hay o el corretaje que hay entre el que recibe más y el que recibe menos, un primer indicio del tema del bachaqueo porque hay que decirlo, de la reventa del producto. Hay unos actitudes inescrupulosas que fueron identificadas ya desde el año pasado. Es público y notorio la cantidad de personas que nos fueron detenidas o establecimientos cerrados por esta práctica. Primera condición, corregir eso. Entonces, se convocaron las 709 panaderías, quiénes reciben, en qué cantidad, quiénes son sus proveedores, y estos compañeros procedieron a actualizar sus datos. ¿Asistieron todos y cuál fue la forma como ellos reaccionaron a esa convocatoria? En un primer momento pienso que ellos creían que nosotros le íbamos a entregar sacos de trigo panaderos, ¿no? En algunos casos, con algunas excepciones, unas actitudes muy beligerantes en el sentido de desafiar, y le dijimos, no, esto no es si bien respetamos
la posibilidad de conversar y escuchar los diferentes problemas, le hicimos saber de que era un acto de gobierno y que y le pusimos claros cuáles eran las normas de funcionamiento de las panaderías, porque ya se habían hecho un montón de reuniones, no solamente con los panaderos, porque una cosa yo quiero aclarar, ¿no? Se trata de hacer ver como que es una persecución al panadero, a la actividad específica. En algunos casos puede ser el sustento personal. Eso lo dijo un diputado de la derecha hace bueno, pero pocos días. De la derecha no podemos esperar mayor cosa, ¿no? En realidad, ciertamente hay compañeros panaderos, como ya te dije, 114 personas dispuestos, de esos 114 panaderías dispuestas a contribuir a la estabilización del sistema, hay al menos 22 que van a funcionar como escuelas panaderas, incorporando, sumando su experiencia para formar los maestros panaderos, los compañeros que elaboran el pan. Hay un curso, se me olvidó mencionar eso, que lleva adelante la Misión Saber y Trabajo con el Ministerio de Comuna para la formación de los maestros panaderos o los compañeros que participan en el proceso. Que son los que van a estas nuevas panaderías artesanales. Sí, exacto. O sea, eso es un poco... O sea, lo que yo quiero resaltar es el tema de la visión, digamos, integral y sistémica del problema, ¿no? Primero, la disponibilidad de materias primas, los molinos, estando conscientes, sin duda, de las dificultades que hay por el boicot a la economía venezolana que se manifiesta afuera, de las dificultades a veces de la disponibilidad de materia prima. Ahora, William, como esto no es un problema nuevo, ya el año pasado ya la propia SUNDEA había dado varias campanadas en torno a este tema, es bien importante que nosotros podamos ya introducir otros elementos de los cuales forma parte esta ya denominada guerra del pan. Se ha hablado de guerra no convencional en nuestro país y se dice también que hay un bloqueo financiero contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tienen que ver estos elementos con la guerra del pan? Esta y otras preguntas las estaremos conversando y analizando con William Contreras en la próxima parte en este programa especial. Continuamos en este programa especial con William Contreras. Él es el Superintendente Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos de los Venezolanos. Y decíamos en el segmento anterior cuál era la conexión que existía entre esta denominada guerra del pan y otros fenómenos que se han denunciado en el país, la guerra, el bloqueo financiero y la guerra no convencional. ¿Tiene que ver la guerra del pan con una expresión de la política que se mete a distorsionar los elementos y los factores económicos del país? Sin duda, si hay dificultad, digamos, hay disposición, se paga la materia prima importada, no digamos el trigo panadero, sino otros rubros, insumos para producir otros bienes. Si ese bien que no tiene la posibilidad de que ese insumo llegue de manera oportuna, lo que nosotros llamamos los bienes sustitutos, los bienes complementarios, esa es una demanda que se desplaza probablemente hacia el consumo, por ejemplo, el caso del pan. Para poner un caso, el tema del alimento balanceado para animales, ¿no? El alimento balanceado para animales es un insumo muy importante, sobre todo para el sector avícola, el caso del huevo, el pollo, el sector porcino y en menor medida, pero no deja de ser importante en el caso de la carne. Si en esos sectores hay dificultades para el acceso a las materias primas, específicamente por esas razones, el primer problema que se ve se manifiesta en el comportamiento del precio, aunado además a la ineficiencia y a la intención política de desestabilizar el sistema económico venezolano. Esa es una demanda que se te va a desplazar al consumo de otros bienes. Llámese la harina de maíz precocida, entonces ahí se suma otro elemento, que es la intencionalidad política que está detrás de los principales actores de este producto y finalmente, al no tener acceso, bien sea por disponibilidad o bien sea por precio, finalmente es una demanda que se desplaza o un consumo que se desplaza, como decimos en la economía vulgar, se desplaza al producto que tiene características energéticas, como este carbohidrato en este caso, que tiene características, primero, desde el punto de vista energético, muy completo y muy económico, porque más allá del precio que nosotros especulativo en términos comparativos con relación a otros bienes, entonces esa es una expresión. Entonces, sin duda, directo o indirectamente tiene un efecto, pero a eso hay que sumarlo. Yo tendría que agregar aquí el cómo algunas de estas empresas molineras cambiaron las reglas del juego, especialmente en noviembre del 2015.
las identificamos también y fueron objeto de sanción, y hay un procedimiento en un caso importante desde el punto de vista legal y penal a una de estas empresas, porque en noviembre del 2015 crearon, digamos, algunas de estas empresas tenían distribución directa. Te explicaba en el segmento, en el corte, que tenían distribución directa, por ejemplo, una de estas empresas a 3.000 panaderías. ¿Qué hicieron? En noviembre del 2015 cambiaron las reglas del juego. Ahora no hacen la distribución directa, sino que la distribución la hacen de 3.000 panaderías, ahora la hacían a 20 o 22 distribuidores. ¿Con qué intención? Nosotros llamamos eso la simplificación de la distribución. O sea, si tú tenías de un molino una distribución directa de tu centro de acopio a la panadería... Sin intermediario. Sin intermediario, ahora resulta que el panadero, y eso tengo que decirlo en beneficio de los panaderos, el panadero tiene que pagar 2 fletes, anteriormente pagaba 1. El panadero anteriormente pagaba un acarreo o una caleta, como llaman ellos, ahora tiene que pagar o tenía que pagar 2. Además, el saco del trigo panadero se duplicó el precio en aquel momento con relación al precio de distribución directa. Y no solamente eso, sino que esto, yo no sé si recuerdas, el año pasado nosotros hicimos intervención a algunas distribuidoras precisamente por este caso, porque la investigación es integral a toda la cadena. Por eso estos señores de derecha que tienen que revisar un poquito los procesos, lo que hemos hecho, si van a hacer una crítica, háganla de manera correcta. Sí. Nosotros intervenimos desde los molinos, la distribución y finalmente las panaderías. Ahí la intervención que hicimos fue precisamente para corregir eso, que nos dimos cuenta que un porcentaje de la materia prima, estos intermediarios, porque son vulgares intermediarios, son vulgares revendedores, ahí fueron varias personas detenidas por esos casos. Deciden los vendedores o estos distribuidores deciden a qué vendérselo y en qué cantidades. Y en muchos casos para sacarlo del país, para reprocesarlo o simplemente para bachaquearlo. En algunas panaderías se le decía no hay, pero si tú quieres yo te consigo un cupo y un saco de trigo panadero que pudiera estar aproximadamente 11.000, 12.000 bolívares, que ya es caro, de acuerdo a nuestra apreciación, nuestra estructura de costos, en el mercado de los bachaqueros, de estos criminales, está aproximadamente en 120.000 bolívares el saco. El objetivo de esto, William, es encarecer el producto, claro, exacerbar el mal humor de los venezolanos, claro, buscar crear un malestar que pueda llevar a saqueos. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes han determinado desde el punto de vista político a este saboteo que hay con el pan? Sin duda, todos los actores que están comprometidos con esto es la desestabilización de la República, la desestabilización del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos ninguna duda de que detrás de lo que... Porque además es un producto que es de lo cotidiano. Es decir, la panadería forma parte, en nuestra opinión, de la cotidianidad. Claro. Es decir, levantarse en la mañana, tomarse un cafecito antes de entrar al trabajo, comerse un pan, o inclusive resuelve, como decimos algunos, ¿no? Resuelve lo cotidiano. Y ese elemento de la cotidianidad, William, ustedes han estudiado y plantean que no es casual entonces que por un lado se desaparezca la harina de maíz, que es la arepa del venezolano, y por otro lado comienza entonces el ataque al pan del venezolano. Sí, es que fíjate, las colas con más fuerza arrancaron precisamente en enero del año 2016. No estamos diciendo con esto que hay algunas dificultades reales, pero ya los diagnósticos se hicieron. Montones de reuniones con los diferentes actores, particularmente con los panaderos. ¿Qué dijimos esta vez? El instructivo está diseñado de manera tal de varias cosas. Si hay mucha materia prima o poca, el asunto es que los actores que intervenían, sobre todo estos intermediarios, las asociaciones o algunas de estas asociaciones, los voceros de estas federaciones, porque eso es otra cosa, ellos pretendían... los voceros de las federaciones imponernos estructura de costos, regla de distribución. A mí llegaron a plantearme y dice, por favor, permítanos el préstamo entre panaderos, porque eso es una tradición, esa costumbre. No, papá, eso es bachaqueo. Tú no puedes permitir tú no puedes pedirle a la máxima autoridad de un organismo de control que te legalice eso. No te lo voy a permitir. Le hicimos un llamado de atención. El préstamo entre panaderías de materia prima está prohibido y está penado por la ley, porque eso es reventa de productos. Esa es la confirmación, es la confesión además de la comisión de un delito, y yo decir, nuestras relaciones con los panaderos directamente. Las asociaciones al final de cuentas son mecanismos de cartelización, no solamente de precios, sino de la distribución. Hicimos un instructivo, lo discutimos con el compañero Aristóbulo, con Carolina Cestari, con Jorge, con el equipo del Estado Mayor Especial para Caracas,
por las reglas del juego. Y lo queríamos concentrar en Caracas porque estoy seguro que va a tener el resultado que esperamos, lo vamos a poder implementar no solamente para las panaderías, sino para otros rubros. ¿En qué consiste este instructivo? Sencillo, ya te dije, el mejor indicador es que si está funcionando bien lo que estamos haciendo es que en esa panadería no haya cola. ¿Qué se debe garantizar? Primero, corregir la desigualdad de la distribución del trigo panadero provocada por las mismas asociaciones, los actores que intervienen ahí, los actores privados que intervienen ahí. Segundo, que haya producción continua del pan. Algunas panaderías, seguro los compañeros que están aquí deben haber escuchado cientos de experiencias donde va para la panadería y dice, no, véngase a las 4 de la tarde que el pan sale a las 4 de la tarde. O véngase a las 2 o véngase a las 12. En horas pico, ¿no? En horas pico. La experiencia en promedio son más o menos, en promedio, pues por ahí salir a criticarme y decirme a mí, de que no, que hay panaderías que procesan 30 sacos. Y yo quiero ver esa panadería, cuántos, puedes procesar los 30 sacos, pero quiero ver cuántos panes están vendiendo. Es producción continua. Es decir, los sacos que tienen que sacar en la mañana, el primer pan que sale en la mañana debió haber quedado listo el día anterior, antes del cierre. El material amasado listo. Si es pan canilla o pan francés, yo le hago como una canción a los fiscales. Dice pan canilla y pan francés, pan canilla y pan francés. Es decir, para que no se le olvide que esa es la regla. Debe dejar el material listo, de manera tal que cuando cierra la panadería, al día siguiente, cuando abre, se presenta el funcionario, el fiscal, el comisionado de protección de derechos socioeconómicos y el Poder Popular en general, de que el primer pan para amasar dura 25 minutos. Por eso la tercera cosa que tiene el protocolo o este instructivo es que a las 7 de la mañana tiene que estar saliendo el primer pan. Y otra regla que es muy importante es que el saco, el 90%, el saco pesa 45 kilos, el 40 kilos deben ser destinados para la producción de las dos presentaciones que te acabo de decir, pan canilla y pan francés. Claro, porque hacían antes, utilizaban el grueso del saco. No es correcto decir que toda la materia prima la utilizaban para hacer dulce y pastelería, no, sino que sacaban un poco saco solamente para la pastelería para poder que en la noche, cuando se relajan los mecanismos de supervisión y de control, puede sacar los sacos y poder revenderlos y decir al otro día, no, es que ya no tenemos materia prima. Es decir, que es más fácil y es más negocio para algunos panaderos vender el saco por la vía del bachaqueo que incluso trabajar y hacer el pan para la gente. Por supuesto, la rentabilidad es mucho mayor y ahí entra el juego, por eso que hay que revelar el tema de la intención. No olvidemos, estando en el marco de una guerra convencional, un elemento clave de esta guerra que es el dólar criminal, el dólar de guerra, es decir, la expectativa de ganancia que te genera y que de alguna manera es un elemento psicológico de fijación de precios de los productos. Es un elemento que interviene de manera transversal. Yo le decía a los compañeros panaderos en estas reuniones, porque siempre alegaban el tema de exponer la materia prima. El año pasado hubo un momento donde no tuvimos dificultades en cuanto a disponibilidad de inventario, inclusive de una reserva estratégica para garantizar el ciclo de reposición y sin embargo las colas seguían estando presentes. Entonces no era, puede haber mucha materia prima o poca, pero hay otros elementos que intervienen en el proceso de atención. Esto quiere decir entonces que independientemente del esfuerzo que haga el Estado venezolano, que entendemos que lo está haciendo para traer la materia prima, van a continuar las colas si no se hacen estas supervisiones. Vamos a ir a la pausa, venimos con más de este análisis que estamos haciendo en profundo de la guerra del pan con el Superintendente Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de los Venezolanos, William Contreras. Continuamos en este programa especial analizando la guerra del pan y otros temas que también vamos a tratar con William Contreras, el Superintendente Nacional en la protección de los derechos socioeconómicos. Pero TV Pueblo salió a la calle y consultó a los venezolanos en torno a este movimiento y esta nueva propuesta del gobierno venezolano para defender los derechos de quienes tienen la necesidad de comprar el pan, pero el pan regulado, el pan francés y la canilla. Vamos a escuchar a ver qué dijo nuestro pueblo. ¿Qué está pasando en esta panadería? Hay harina, pero no hay pan. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ellos dicen que suministran un poco de harina en todas las panaderías, no solamente esto. Y sacan pan a la 1 o a las 3 de la tarde. Una mafia y están saboteando para tumbar el gobierno, eso es todo.
Eso es todo lo que están haciendo los panaderos y tanto también los transportistas que van a aumentar los pasajes para decir que van a dejar de bajar el pasaje. Así mismo están los panaderos. Mira, yo llegué aquí a las 4:20, pregunté si iban a sacar pan, me dijeron sí. La cola está después de los G, a las 5 de la tarde. Tenemos rato allá y ahorita nos enteramos que están vendiendo. O sea, o venden con recorrido o dicen las cosas como son, porque uno tampoco está aquí para estar perdiendo tiempo. No digamos que lo obligan, sino los ponen en la necesidad la gente de comprar el pan redondo de 350 bolos de 200 gramos. Cuando ellos deberían sacar la canilla también, ¿verdad? Y sí la sacan, pero ya a la hora de que han terminado su pan que les conviene. Ahí teníamos un conjunto de elementos para el análisis, William, porque fíjate, es la forma como se condiciona la venta de los usuarios y por otra parte también el desvío de la materia prima para otro tipo de rubros, que son los rubros que no están regulados. Muy bueno que me hayas hecho esa pregunta. Fíjate, una de las cosas que si hay una cola, siempre digo yo, ahí se están cometiendo varios ilícitos. Muy probablemente detrás de eso está la posibilidad de que ese establecimiento comercial esté retrasando de algún modo, bien sea no haciendo la producción del pan de manera continua o a través de los mecanismos de atención, que más adelante te voy a comentar algo sobre eso. Es para garantizar que la materia prima quede disponible. En algunos casos hemos detectado que los sacos salen, por ejemplo, para la pizzería, por poner un caso, si se quiere de inmediato, o como un hallazgo que hicimos el día de hoy en una panadería del centro, en el Silencio, para ser específico, que el encargado de esta panadería es a su vez dueño de otra panadería que está cerca. Esa panadería con personalidad jurídica diferente, tiene materia prima, él adquiere la materia prima con su vía de movilización y todo lo demás, y la otra panadería, ellos simulan la reventa del producto, es decir, su propia materia prima para justificar la especulación en el precio del pan. Esas dos panaderías fueron intervenidas el día de hoy y se hizo una ocupación temporal para esos casos. Para ponerlo en blanco y negro. El mismo dueño se vende entre una panadería y otra. Pero en una le sacó a 14.000, la otra en 120.000. Entonces la otra vende el pan más caro para justificar, pero resulta que es el mismo dueño. Es decir, y cuando nosotros hicimos el abordaje, ¿por qué estás vendiendo el pan caro? No, porque yo la compro bachaqueada. ¿A quién se la compra? Fuimos a ver a quién se la compra. La persona, uno de los trabajadores nos dijo a quién se la compra, era el mismo dueño de la panadería. Nos hicimos el abordaje completo. Porque este abordaje no es una inspección. Nosotros hemos dicho no es una inspección, más es una operación. Es una operación del gobierno. El abordaje fue en simultáneo a las 709 panaderías que existen en el municipio bolivariano en Libertador. No es que un día vamos a uno, no. Fueron entrenados 700 compañeros de la SUNDE en primera instancia, también 700 voceros de los comités locales de abastecimiento y producción en calidad de comisionados de protección de los derechos socioeconómicos, porque esa es otra novedad que tiene esta operación. Ahora, fíjate lo que dice la gente en la calle, William. Dice que en un momento, cuando está la SUNDE allí, ellos se paran derechitos, venden el pan bien, pero apenas la SUNDE se da la vuelta, vuelve otra vez todos los elementos de distorsión de la venta del pan. ¿Qué va a pasar y cuál es el abordaje diferente que tiene esta operación para que cuando se dé la vuelta a la SUNDE no vuelvan todas estas distorsiones? Fíjate, lo primero es que este equipo va a permanecer ahí el tiempo que sea necesario hasta que se estabilice el funcionamiento de las panaderías. Segundo, lo que te decía, los comisionados de protección de derechos socioeconómicos. Esos son compañeros que tienen delegadas facultades de acuerdo a la Ley Orgánica de Precios Justos para supervisar que se cumplan con las metas de producción, porque hemos sacado metas de producción por panadería, por saco, por hora, por parroquia, por circuito, por el municipio en general. O sea, hemos sacado unos indicadores de resultados, pero lo importante ahí, porque eso que tú estás diciendo es fundamental, el funcionario está permanentemente ahí en el día y los comisionados de protección también. Indistintamente de lo que pasa, nosotros hemos concentrado el esfuerzo en esta operación y ahí vamos a continuar el tiempo que sea. La única manera de que no haya pan, William, es que efectivamente que no tenga materia prima. Y en ese caso eso también tomamos la previsión de eso, bueno, aquellas panaderías, porque no es coartarle el derecho, sobre todo a aquellos que utilizan su panadería para su sustento, por el sustento de una familia, e inmediatamente pues, en este esfuerzo está incorporado el equipo de Sunagro, inmediatamente para corregir, y el Ministerio de Alimentación también hay que decirlo, en la distribución. Esa panadería que no le está recibiendo de manera suficiente y adecuada,
garantizarle la disponibilidad de acceso a la materia prima. Eso también se trabaja. Hay otro elemento importante. Por lo que yo entiendo, y me gustaría que tú nos los aclararas como autoridad, es que es el Estado venezolano el que está trayendo toda la materia prima disponible para esta harina. Que no existe ningún caso en el cual hayan privados que estén trayendo con dólar, digamos, fuera de regulación. Sí, pero fíjate, primero eso estaríamos incurriendo en un ilícito, ¿no? O sea, de acuerdo a las leyes de la República, especialmente la Ley Orgánica de Precios Justos, nadie puede declarar un precio diferente que no sea a los valores del precio oficial, en este caso de la divisa. Eso en primera instancia. Y si fuera el caso de alguna persona que con sus propios recursos, de acuerdo a la tasa de cambio que está vigente, lo trae muy poco, y en algunos estados puntualmente. Creo que en Falcón, o sea, pero... No puede ser esa la excusa de poner un precio muy alto. Fíjate, y en todo caso, supongamos que ese fuera el caso. Otro ejercicio que se hizo aquí fue una tipificación del tipo de panadería. Porque hay panaderías que están en Luis Hurtado, que son panaderías, ¿verdad?, allá en la parroquia Sucre. Pero tienes panaderías que están en la Florida, que algunas son panaderías con restaurantes y con supermercados adentro. Entonces, son panaderías totalmente diferentes y, por tanto, sus estructuras de costos son diferentes. Entonces, no podemos ver solamente el pan, sino el modelo de funcionamiento de las panaderías. Ese ejercicio también se hizo. Es decir, para este tipo de panadería, en esta localización, este tipo de trato en materia de precio. Con relación a esas panaderías que sabemos les cuesta más porque hay un flete, porque es sustento, inclusive en algunos casos de una comunidad, el tratamiento no puede ser el mismo. La presencia institucional es uno de los elementos sin duda vitales dentro de cualquier operación y cualquier posibilidad de éxito que tenga la Superintendencia Nacional de Protección al Consumidor. Y allí, ¿cuál es la estrategia, tomando en consideración que, bueno, en Venezuela se habla del poder popular, se hablan de los consejos comunales, se habla ahora del poder que tienen los CLAP desde el punto de vista organizativo? ¿Cómo va a ser la SUNDE y con quién va a organizarse para poder garantizar la presencia en todo el territorio nacional, tomando en consideración que no solamente con la guerra del pan, sino que estamos hablando de una especulación generalizada en distintos rubros? Fíjate, lo primero que nosotros hemos dicho, hay que mirarlo en el sentido estratégico que nos está planteando la guerra no convencional. En el país hay aproximadamente 65.000 puntos de venta, tanto de alimentos, medicamentos o bienes esenciales. Tener una fuerza de 65.000 fiscales, bueno, pudiera ser una solución, pero yo creo que lo que se trata de ir resolviendo es el elemento estructural. En el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, por poner un caso, los tres objetivos estratégicos que se planteó la misión, el primer objetivo es garantizar la gobernanza en los sistemas de producción y distribución. O sea, atendiendo el tema estructural, que se produzca, pero además que se produzca no solamente en cantidades suficientes, sino de manera democrática, es decir, que el esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo de lo nuevo también debe ayudar a estabilizar el sistema, porque no es carácter, la ley no plantea, digamos, es severa con relación al estricto sentido de la aplicación de las normas de la República. Pero nosotros pensamos, de acuerdo a lo que dice la misma ley, tenemos que ir al proceso, a ir al equilibrio económico, el equilibrio de la economía. El segundo aspecto, sin renunciar a los elementos de control, sin duda no lo vamos a hacer sin el compromiso del pueblo organizado. Y sin el compromiso no como algo accesorio. Una de las cosas que nosotros dijimos ahorita con esta, digamos, delegación, de si le dijimos a los compañeros comisionados de protección de los derechos socioeconómicos, no era un tema de un carnet. No es tener un carnet para llegar a un establecimiento y decir, porque hay que ver, ¿no?, la autoridad que te da eso, ¿no? Sino es que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de hacer patria. No es hacer una inspección, es hacer patria. Estos compañeros han entendido así, porque además de muchos con los que hablamos en la jornada que tuvimos con el compañero Aristóbulo y con Erika Faría en el Teatro de la Academia Militar, pudimos dialogar con varios de estos compañeros, su intervención es maravillosa, en el sentido de que ellos tienen claro que la tarea es fundamentalmente política. Es decir, sin el compromiso de cada uno de los integrantes de los 26.000 comités locales de abastecimiento y producción, darle el quiebre definitivo a la guerra del pan a nivel nacional, pero específicamente en Caracas, sin duda, porque además el gobierno es la unidad del pueblo, claro, con sus instituciones, a fin de cuentas, ¿no? Hay una medida que habría que analizar, porque el presidente dijo, ya tenemos identificados a cuáles son los factores que están distorsionándolo y que están siendo determinantes en la guerra del pan, y serán intervenidas las panaderías para los CLAP,
las panaderías que se mantengan en este tipo de distorsiones. ¿Cómo serán estas intervenciones, William? Mira, yo ahorita vengo de una intervención, el compañero vicepresidente Tadela Examen hizo una inspección como del trabajo que nosotros estamos haciendo y nos avisó de un caso en la avenida Baral, en la mansión del Bakken, una cola, bueno, X cantidad de personas, inmediatamente la abordamos, agilizamos los mecanismos de atención y que quiero hacerte mención de eso. Muchas veces hay panaderías que sí están produciendo de manera continua, pero hay unos detalles, ¿no? Es decir, están sacando mucho pan, pero tienen una sola persona atendiendo, recibiendo el efectivo o recibiendo los medios de pago, una sola persona. Es responsabilidad del comercio garantizar, si tienes bastante gente, garantizar que haya estaciones rápidas de atención para agilizar el proceso de atención. Y la otra cosa es, tiene suficiente espacio en el establecimiento, pero deja a la gente afuera. Diciendo, no, espérese un momentico, que son 10 minutos, 15 minutos. En esos casos, simplemente ocupamos esa panadería, en particular esa panadería, porque además está reincidente. Se les ha comisado, porque además está poco, en toda la avenida Baral, nosotros sabemos que ahí hay unos ejes que están articulados políticamente, un poco para generar la sensación de escasez, de conflictividad, por la concentración de gente. Pero no tenemos ninguna duda que hay una intención centro de Caracas, porque se les ha dado materia prima, se les ha atendido, se les ha hablado, se les ha orientado. Y la cola se mantiene. Y las colas se mantienen. Entonces, ¿qué decidimos? Aplicar la ley. El artículo 56 de la Ley Orgánica de Precios Justos establece: el condicionamiento de venta no es solamente cuando te va a comprar un producto y le obligan a comprar otro. No. Es el condicionamiento de la prestación de servicios. Y esas panaderías están prestando un servicio. Cuando usted tiene una cola afuera, no se está cumpliendo, se está condicionando la prestación de servicios, por lo tanto esa panadería tiene que ser intervenida. Se le entregamos hoy al gobierno del Distrito Capital y a los comités locales de abastecimiento y producción, y otra panadería que está al frente de Fermín Toro, inmediatamente intervenida. Vamos nosotros en la próxima parte de este programa especial a analizar, vamos a hacer un ping-pong, porque FEVIPAN también ha fijado posición y ha llamado al presidente Nicolás Maduro a conversar, a dialogar. ¿Qué tendría que decir FEVIPAN o qué es lo que dice FEVIPAN y qué es lo que tienen que decir las autoridades en respuesta a esta propuesta de FEVIPAN? Vamos a la pausa, venimos con más de este programa especial. Continuamos con este programa especial hablando de la guerra del pan y vamos a ver si nos da tiempo para hablar de otros temas. Pero es que este tema está realmente puntiagudo, pudiéramos decir, porque FEVIPAN ha emitido un comunicado y dice 3 elementos que quiero que tú los tengas presentes en tu respuesta. Ellos dicen que no son responsables de las colas. Es decir, las colas están allí, pero no tienen responsable, no hay responsable de las colas. Número 2, insisten en que no hay suficiente inventario. Ese es otro de los elementos. No hay inventario, por lo tanto, entonces las colas van a persistir. Y plantean otro elemento que además lo hacen en un comunicado oficial. Ojo con eso, lo están haciendo en un comunicado oficial. Dicen que compran el saco de harina en 180.000 bolívares, lo que significa que estarían legitimando el mercado paralelo de adquisición de harina, y ellos estarían obligados a denunciar quién forma parte de este mercado paralelo. Me gustaría tus respuestas a FEVIPAN, porque esta es una postura que se hace viral por las redes sociales, que la establecen por todos los medios de comunicación de la derecha, que forman parte también de la campaña, y debe tener una respuesta institucional. Bueno, primero, el vocero principal de FEVIPAN, yo creo que él, más que ser vocero de los panaderos, me da la impresión a mí que él es vocero, no solamente de la derecha, sino de las transnacionales que están montadas en el boicot y en la desestabilización de la República. En primera instancia. ¿Tú crees que es un actor político? No tengo ninguna duda, porque además él pretendía llegar a imponerme a mí la estructura de costo de las panaderías. Yo decía, primero, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los monopolios, los oligopolios y cualquier forma de cartelización está prohibida. Entonces yo no lo puedo reconocer para los fines de la fijación de precios de los productos a esa representación. Te vuelvo y te repito, yo no creo que él esté representando a los panaderos. La segunda cosa que él señala, no se hace responsable, bueno, ya sabemos de estos gremios, el yo no fuismo, ¿no? Nosotros cuando reunimos los 709 panaderías, más o menos ese era el discurso. Por lo general,
no se hacen responsables de las colas. Yo te voy a decir, usted puede tener producción continua, pero si usted tiene un solo punto de venta y no asegura los mecanismos, poner a disposición más personal, porque si tiene bastante gente que está comprando, seguramente está ganando más plata de lo normal, tienes que poner más personas a atender. Se está condicionando la venta, es decir, sí son responsables. O sea, en el momento que ellos asumen el riesgo de tener una estabilidad comercial económica, son responsables de la atención. Que hay un subterfugio. Tercero, lo que me decías con relación al tema de los... De la compra de... de la compra. Mira, esa es la confesión de la comisión de un delito. Por lo general, cuando nosotros nos denuncian cosas, denuncian es actuación de algunos funcionarios, de la SUNE, de funcionarios policiales, de funcionarios militares en algunos casos, ¿no? Entonces, siempre los panaderos denuncian al otro. Y entonces yo dije, ajá, así como usted denuncia a funcionarios del gobierno, ¿por qué ustedes no han denunciado precisamente el bachaqueo de los productos? ¿Por qué un panadero? Porque la ley también los protege a ellos. Es decir, si ellos todos son objeto de condicionamiento, ¿por qué no avisar? O porque nosotros garantizamos a cualquier panadero que me esté escuchando la integridad de la información. Diga, porque ustedes no solamente tienen derechos, sino tienen obligaciones. Si usted está confesando públicamente que está comprando harina bachaqueada, está siendo cómplice de eso si no lo denunció. No solamente se quede denunciando a los funcionarios, a veces denunciando al pueblo, criminalizando al pueblo, pero no denuncian al bachaqueo. Yo se lo dije en el teatro principal cuando nos reunimos. Y se levantan la mano y nos empezaron a denunciar un montón de cosas. Pero ninguno de ustedes se ve como parte del problema. Ustedes también son parte del problema y tienen responsabilidad. Eso no significa, William, que también se tomen en consideración algunos elementos que estén enquistados en las instituciones y que puedan facilitar también esta red de bachaqueo. Es probable. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros hicimos, pero digamos no es la regla general, una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue corregir eso. Yo mismo, o sea, yo le dije a los funcionarios que están, los 700 funcionarios, la directriz, dice, ahí donde yo veo una cola y un funcionario nuestro, no estamos haciendo bien el trabajo, ese funcionario tiene que ser removido. Quiero comentarte que lamentablemente la incidencia es poca, pero he tenido que remover 3 funcionarios porque precisamente vi un establecimiento, hay una cola y un funcionario nuestro no estaba haciendo el trabajo que se le había indicado, porque lo que hay que garantizar es que no se viole el derecho de las personas a una debida atención. Y si la panadería no puede garantizar las medidas de atención, entonces esa panadería tiene que ser ocupada como ordenada. Y con el tema de los inventarios, como te decía, el año pasado hubo momentos, si no me equivoco, entre septiembre y octubre, noviembre incluso, que teníamos la materia prima suficiente y sin embargo las colas no desaparecieron, se pusieron más críticas en algunos casos, en algunos días. Nosotros estuvimos en la calle permanentemente con relación a eso. Entonces ese argumento tampoco es. Y yo además, este señor vocero de FEBIPAN, él me pidió a mí que por favor lo utilizara porque esa era una tradición de préstamos entre empresas, entre panaderías. Dice, usted está confesando y usted tiene que estar en el conocimiento de la comisión de delito. Entonces no está autorizado, eso está penado por la ley, no le puede pedir a una autoridad eso. Entonces, el elemento de la corresponsabilidad que tenemos todos con relación a sacar adelante esto, puede haber dificultades de materias primas, está bien, pero en todo caso, nosotros debemos hacer un esfuerzo para administrar adecuadamente los pocos recursos disponibles. El otro elemento es las más de 100 panaderías artesanales que se van a crear. Van a necesitar materia prima. Ajá. ¿De dónde va a salir esta materia prima? ¿Se la van a quitar a las panaderías tradicionales para trasladarlo allá? En algunos casos, fíjate, el primer ejercicio que se hizo con el Ministerio de Alimentación, con SUNAVE, de determinar de manera correcta la necesidad de materia prima, y a través de Red Venezuela, que es, digamos, la instancia del Ministerio de Alimentación, se determinaron las necesidades reales y inclusive el domingo pasado se hizo un acto con el compañero ministro Aristóbulo con un pase presidencial, donde se hizo entrega de los certificados, donde se dice cuántos sacos de harina, con qué frecuencia, tanto de azúcar, la levadura, la grasa, todas las materias primas para garantizar, porque si no, estaríamos, por un lado, la acción nuestra va como en dos sentidos. Uno, garantizar que aumente la producción, incorporando nuevos sujetos bajo nuevas reglas, y un poco disciplinar a estos actores y regularizar el funcionamiento de las panaderías privadas. Esas dos líneas de trabajo pensamos nosotros, garantizando sin duda una correcta distribución en el escenario de dificultades, en el escenario de la guerra económica, una correcta distribución de la materia prima disponible. ¿Ustedes tienen un tiempo determinado como para dar algunos resultados de estas operaciones? Mira, yo pienso que nosotros tenemos que ser responsables con relación a los resultados específicos.
Nosotros decidimos hacer esto a partir de esta semana, o fue recomendado así, primero porque ya los barcos, porque sabíamos que una de las excusas iba a ser la disponibilidad de materia prima. Una vez que fue verificado, llegaron a puerto, se hicieron la descarga de materias primas y ya esta materia prima está en los molinos, se llegó a esta fase. No olvides además también que hay 114 panaderías también dentro de las panaderías privadas que se están sumando a este esfuerzo. Entre las 100 panaderías nuevas y las 114 privadas, estamos hablando de aproximadamente 30% del consumo necesario para la ciudad de Caracas o para el municipio bolivariano Libertad. Eso te va a ayudar mucho a disciplinar y, por supuesto, la imposición de las leyes y del Estado sin ninguna contemplación, porque hemos sido probablemente, yo particularmente, se nos ha cuestionado mucho y yo creo que... ¿Eres autocrítico con el trabajo que se ha hecho hasta ahora? Sí, nosotros tenemos que ser más severos, tenemos que ser más firmes, lo digo a puertas adentro de mi institución, o sea, la institución que yo represento, soy muy severo con los funcionarios. Dice, ahí donde hay una cola, lo que te decía, ahí donde hay una cola y el funcionario nuestro no se está haciendo bien el trabajo. La gente pide mano dura y ustedes van a poner mano dura. Claro, lo estamos haciendo, no es que lo vamos a hacer, sino lo estamos haciendo. Muestra mucha. Nosotros en esta jornada llevamos 4 personas detenidas, en algunos casos precisamente dos casos por no acatar los lineamientos o obstrucción al procedimiento de inspección, porque como te decía, no es una inspección más. El funcionario llegó a las 6 de la mañana, y se mantiene ahí hasta el último momento de actividad de esa panadería. Y en otros casos es 2 panaderías en Caricuao que están vendiendo el producto para venderlo a la economía informal, pues a las bachaqueros que están en la calle, tuvimos que detener a otras personas. Superintendente, este programa era para hablar de la guerra del pan, pero como periodista me voy a robar unos minutos para hablar de otros temas que son otras preocupaciones del pueblo de a pie y que nosotros no podemos desestimarlas. Por ejemplo, el cartón de huevo a un precio estrafalario, 10.000 bolívares, eso es lo que dicen que lo están vendiendo en algunas partes, en otras partes todavía se mantiene en un precio más o menos regulado. ¿Cuáles son las acciones y cuál es la información que ustedes tienen con relación a este tema? Mira, nosotros estamos en el marco del vértice de costos, rendimientos y precios de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Hemos instalado 18 mesas de seguimiento a todos los factores que hicieron el proceso de formación de precios, no solamente la fijación, sino en el proceso, la producción, la distribución y la comercialización propiamente dicho. Y en este caso de este rubro, uno de los elementos que nosotros identificamos críticos es el tema de cómo algunos insumos, como es el caso del cartón corrugado o lo que llaman las empresas hueras, los separadores, en una semana, en poco menos de un mes, han tenido aumentos sucesivos que, según la investigación que hemos hecho, que está en marcha, para explicar porque el porqué de ese comportamiento tiene que ver con algunos insumos que están creciendo los precios. Entonces nosotros ahí ya ordenamos una intervención. El segundo componente que es importante es que algunas empresas del sector que tienen integrado su proceso productivo, en vez de vender a los canales de distribución, una de ellas, el 40%, lo está vendiendo a particulares. Es decir, cualquier persona llega. Cualquier persona ahí. Entonces es la proliferación que tú ves, por ejemplo, en Santa Mónica, una parte, en su maleta también. Y además, también lo hicimos saber así, el esfuerzo principal para la producción, en vez de dirigirse a la producción del huevo para el consumo doméstico, en algunos casos se está yendo para la producción de unos rubros que no son esenciales, como el caso de la mayonesa. Esos elementos, ya vistos así, nosotros ya se están ordenando en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, y yo recibí instrucciones del general en jefe el día de hoy con relación a ese tema, lo informamos, para corregir, sentar a los responsables e imponer la ley en este caso. En el caso de las matrículas escolares, hay denuncias de más de 100% de aumentos en los últimos meses. En 6 meses hay colegios que han hecho 4 aumentos. Ahí ordenamos en 614 colegios la congelación de la tarifa con una revisión coordinada con el Ministerio de Educación de las estructuras de costo diferentes. Igualmente estamos haciendo con las matrículas universitarias. Con el Ministerio de Educación Universitaria ya se hizo una tipificación porque hay unas universidades, igual que ocurre con los colegios, algunos colegios que no hicieron, digamos que se mantuvieron dentro de las reglas del juego, y otras que no, que hicieron aumentos sucesivos. Entonces se hizo ese trabajo de tipificación, ya se abordaron 614 colegios
a nivel nacional. Se les han notificado las medidas de congelamiento de tarifas y estamos pidiendo las estructuras de costos para poder, sin duda, hay elementos de aumento de salario, etcétera, pero eso no es una explicación que por sí justifique aumentos de 1000%, 2000%, 200%, etcétera. Ese trabajo se está haciendo también. Ante la guerra no convencional, respuestas no convencionales, ha dicho el presidente de la República. ¿Qué conclusión le podemos dejar a la gente que nos está viendo a esta hora y que necesita tener un mensaje esperanzador en medio de este caos en el cual se ha tratado de generar en la economía venezolana? Mira, yo creo que el año 2016 fue un año de hazaña, una hazaña a pesar de las condiciones que nos impuso el imperialismo, a pesar de las condiciones políticas de partida de inicio del año del 2016, sin duda. Cerramos el año victorioso y arrancó el año desde el punto de vista político de manera victoriosa. Yo le invito al pueblo venezolano a tener confianza primero en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el compañero presidente. El presidente ha demostrado la fortaleza, ha demostrado por qué es el heredero del legado político del comandante supremo Hugo Chávez. De eso no tenemos nosotros ninguna duda. Este pueblo está firme. Cuando las voces agoreras, enemigos de la patria, pensaban que en un mes iba a ser barrida la revolución, aquí están pueblos firmes en la calle. Y la mejor demostración es los niveles con que nosotros que salimos a la calle, es decir, todos nos dicen, mandan un mensaje al presidente Maduro, que no se rinda, que nosotros lo acompañamos. Yo no tengo ninguna duda de que nosotros vamos a salir victoriosos, que la guerra del pan no solamente es por el pan, la guerra es por construir la patria. La guerra es por construir la patria y sabemos que este es un elemento central de la batalla que estamos dando por construir una patria libre, soberana, socialista, chavista, revolucionaria y sobre todo bolivariana. Agradecemos a William Contreras, el Superintendente Nacional en la protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos, por su tiempo y por haber venido aquí a darnos esta información tan valiosa para todos los venezolanos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un programa especial. Estaremos en esta pantalla con ustedes con el mismo compromiso de informarles en el momento que tengamos que hacerlo. Hasta una próxima oportunidad.